Bienvenidos amigos y amigas a Frenadeso Noticias. Hoy es 3 de agosto de 2009. Te saluda Raimundo Garcés y estas son las importantes informaciones que traemos para el día de hoy. En el día de hoy Frenadeso estuvo convocando una rueda de prensa para plantear diversos temas. Veamos. Aquí hay casos como es la desaparición o el asesinato del compañero Osvaldo Lorenzo, quien fue el autor principal del asesinato de este señor ha sido llamado a juicio, hay orden de captura y hasta el momento no se ha hecho nada. Las autoridades han hecho muy poco para hacer cumplir la ley, para hacer que este señor vaya a la cárcel. El reconocido Rogelio Ramos, alias Juana Peña, no ha habido justicia para que este señor pague por los hechos que ocurrieron con el compañero. Y así, por lo regular, todos los asesinatos que han habido los compañeros obreros, no ha habido justicia para estos compañeros. Lo que nosotros estamos exigiendo, pues, que este gobierno, que se dé a conocer el verdadero cambio, en que se haga justicia con todas las injusticias, con todos los crímenes que ha venido el gobierno pasado cometiendo y que no siga ocurriendo lo mismo. Nosotros como Frenadeso estamos dejando este planteamiento bien claro. Queremos que este Congreso se haga con todo lo que esperamos, que tenga la asistencia, que tenga los resultados que tenemos propuestos y que Frenadeso pueda llevar a cabo en un momento la convocatoria a una constituyente originaria en la que el pueblo pueda tomar sus decisiones, que el pueblo tenga su propia autodeterminación, que nuestro pueblo, que las organizaciones dentro de Frenadeso puedan plantear la toma de decisiones y no como se siga la corrupción que viene practicándose en los diferentes gobiernos que han venido a nivel de la historia de este país. Bueno, decir que este primer mes de gobierno muestra el camino del tipo de gobierno y del tipo de realidad que va a vivir la sociedad panameña. Como usted señala, aparece en la terna una vez más a la vieja usanza de la política clásica en este país. El candidato que el presidente quería apareció allí. Y eso gracias pues a la actitud corrupta del CONATO y de representantes de organizaciones en esa junta directiva que, transando con la administración, aparecen los nombres pues de las personas que la administración quiere. Me refiero en este caso al gobierno de Ricardo Martinelli, quien ya todo el país sabía quién era su candidato y cómo se iba a nombrar. Eso no es ningún cambio. Como tampoco es cambio la actitud del gobierno que permite que un delincuente, Rogelio Ramos, alias Juana Peña, se pasee libremente por las calles, está sindicado, llamado a juicio, con una orden de captura por el asesinato de Osvaldo Lorenzo, y no pasa nada, sigue el reino de la impunidad. De igual manera, el tema de la corrupción y el nepotismo. Como todos los gobiernos, aquí los hermanos, compadres, amigos, empleados y demás del actual gobierno han sido nombrados como ministros en el cuerpo diplomático, etcétera, lo cual muestra que no hay cambios en la conducta de la llamada o de la mal llamada clase política. Por otro lado, vemos el tema de la libertad sindical que está conculcada. Ahí vemos a los trabajadores del puerto, por ejemplo, que no se les entrega su personería jurídica y que no se les reintegra, como establece la ley, en una combinación entre el Ministerio del Trabajo y la empresa, negando el derecho a libertad sindical que tienen los trabajadores del puerto, igual que los trabajadores del ISMA, igual que los trabajadores de Sutra, que tienen 8 meses de huelga, o los trabajadores de Islas Canales, miembros del Sundra, que tienen 4 meses de huelga. El caso, por ejemplo, donde se construye el megapuerto,
donde con sicarios y maleantes Rogelio Ramos se ha tomado el proyecto en combinación con la empresa y la Policía Nacional niega a la autoridad la entrada al proyecto de los trabajadores legítimos de esta. El tema de la ampliación o de la estafa, como la llamó Frenadeso del Canal, donde se implementa esta situación aún con la crisis internacional y el sobrecosto que ya se anunció públicamente por parte de la ACP de más del 30%. Este gobierno pretende seguir en esa aventura y embarcar al país en esa situación, lo cual generaría un grave problema, el fracaso y la inversión de esos recursos del caso del canal. Por otra parte, el tema de la defensa de los derechos humanos. Aquí se viola de forma sistemática los derechos humanos, inclusive incitado por autoridades quienes de forma aberrante desprecian, por ejemplo, el derecho a la vida de algunas personas e individuos en esta sociedad, y no se puede pretender violar el derecho humano para disque salvar el derecho humano de los demás. Aquí tiene que haber una clara y diáfana transparencia con relación al respeto fundamental como el derecho a la vida. Por otro lado, los madrugonazos. Ustedes vieron cómo la Asamblea de Diputados legisló el fin de semana para imponer la ley de carrera administrativa para despedir a los funcionarios públicos. Entonces, más de lo mismo. Estamos frente a un gobierno que muestra más de lo mismo, la misma conducta politiquera de los gobiernos que acaban de pasar. De igual manera, señalar nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Honduras, quien, como todos sabemos, hay un golpe de Estado que ha derrocado al presidente legítimo del país, al señor Mel Zelaya, popularmente conocido en su pueblo, y las actitudes timoratas de la actual administración con relación a ese tema. Inclusive, en determinados momentos, por prensa internacional, hemos visto hasta cierta complacencia del gobierno nacional con relación a ese tema, que obligó a Frenadeso a llevar una carta abierta al canciller exigiendo posiciones duras frente a este tipo de conductas golpistas que no se repitan pues en las distintas áreas. Finalmente, el segundo congreso de Frenadeso, que estamos convocando el 14, 15 y 16 de agosto, que se va a llevar en la ciudad universitaria, en el campus universitario, en el auditorio José Dolores Moscote, a partir del 14, la inauguración a las 6 de la tarde, donde Frenadeso debate, entre otras cosas, la profundización del tema de construir poder popular, la profundización de las tareas que nos asignamos para el tema de autoconvocar una asamblea constituyente originaria y abrir la consulta desde las bases en las organizaciones miembros de Frenadeso, con personalidades y otras organizaciones fuera de Frenadeso, de ver cuál es la realidad del movimiento popular y si estamos en capacidad de poder ofrecerle al país desde el movimiento popular, desde las organizaciones del movimiento popular, desde las personalidades progresistas comprometidas con el movimiento popular y el pueblo panameño, una alternativa pues electoral para el 2014. Estas serán las tesis que vamos a estar discutiendo, el tema de la democracia, la lucha por la democratización de este país, la encabeza Frenadeso, y esto será pues objeto de análisis y discusión también en el Congreso de Frenadeso. Queremos manifestar que el día viernes murieron 2 obreros más en la industria de la construcción, que suman a 13 en lo que va del año. El compañero Saúl Méndez nos hace un planteamiento en torno a estos hechos. Este es un grave problema que venimos denunciando con firmeza. Deben ustedes recordar que esa situación ha enlutecido a más de 220 familias en los últimos 10 años. Hay más de 220 obreros de la construcción muertos en la construcción, producto de ¿qué? Negligencia, torpeza, incumplimiento de la ley, y en consecuencia, eso se llama, según el Código Penal, homicidio culposo. Las autoridades han permitido históricamente que esta situación se dé, y los empresarios en la construcción han convertido la industria en la industria de la sangre y la muerte. En tal sentido, el Suntra sigue firme en su posición de que deben ser sancionados desde el punto de vista penal, deben resarcir desde el punto de vista económico, pecuniario a las familias, además deben ser sancionados de forma moral, debe cumplirse los reglamentos de seguridad, y las autoridades están obligadas a nombrar un oficial de seguridad en cada obra que no han nombrado en estos momentos. Vaticinamos que va a haber problemas, más
de los que hay, porque esta situación, esta impunidad, esta aberración, esta sinvergüenzura, no la pretendemos nosotros tolerar de ninguna forma. Eso significa que estamos haciendo un llamado a cerrar fila de los miembros del sindicato y a movilizarnos con mayor fuerza frente a este problema, frente al problema de la seguridad, frente a los sindicatos amarillos, frente al sicariato y toda esta maleantería que se practica contra los obreros de la construcción en este país.